Amigas, amigos, buenas tardes, bienvenidos a Debates, programa que se transmite desde los estudios de la Universidad del Valle para todo el sur occidente colombiano. Gracias por estar con nosotros. Si usted tiene Claro TV, véanos por el canal 104, UNETIGO TV, canal 117 y la TDT, Tecnología Digital Terrestre, canal 29. Nuestras invitadas son las arquitectas de profesión egresadas de la Universidad del Valle, Laura Núñez Rojas y Luisa Arango Vázquez. Luisa Arango Vázquez, buenas tardes, bienvenida a Debates, ¿cómo le va? Oscar, muchas gracias por la invitación. Perfecto, bienvenida. Laura Núñez Rojas, buenas tardes, bienvenida a Debates, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, aquí muy contenta de estar. Qué maravilla, qué bueno que están con nosotros en la tarde de hoy. Las hemos invitado a ellas para que nos cuenten de un proyecto maravilloso, muy bonito y que sin duda alguna engalana a toda la ciudad, pero en particular al oriente de Santiago de Cali. Vamos a hablar del proyecto Boulevard de Oriente, un proyecto magnífico, interesante, que nació de ellas, de varios arquitectos, mencionemos algunos de ellos: Luisa Aponte Morales, Alexander Espinosa, Laura Núñez Rojas y Luisa Arango Vázquez. Son egresadas de Univalle y socias de la empresa Al Cuadro Arquitectos, ¿de acuerdo? Al Cuadrado Arquitectos. Al Cuadrado Arquitectos. Exacto. Al Cuadrado Arquitectos. Y de ustedes nació esta idea. Bueno, ¿cómo surge el proyecto Boulevard de Oriente, Luisa? Bueno, el proyecto Boulevard de Oriente tiene una historia un poco larga. Él nace aproximadamente en el 2018, que se realiza en la alcaldía de Armitage un entamboramiento del canal Cauquita Sur. Posterior a eso sale en la alcaldía de Jorge Iván Ospina la iniciativa de salir un proyecto urbano para la comunidad en conjunto con la Secretaría de Vivienda, asociado a este tema de la política pública de mejoramiento integral del hábitat, donde se busca por medio del espacio público mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entonces, con estas premisas, bajo un poco la historia que surge a raíz de estos desarrollos que tuvo el barrio, nace Boulevard del Oriente. ¿Y cómo fue ese primer encuentro entre la administración del alcalde Jorge Iván Ospina y de ustedes? ¿Cómo se dio ese primer acercamiento? Bueno, nosotros inicialmente trabajamos inicialmente con concursos de arquitectura. Tuvimos la oportunidad de ganarnos uno que se llama Museo Vivo, que es de la ciudad de Cali, que es de una intervención paisajística que se hizo en el río Cali desde la 25 hasta la desembocadura del río Cauca. Con eso ganamos una bienal. De ahí pues el alcalde nos invita, lo conocemos, le encanta, digamos, que la apuesta. Posterior a eso pues nos empiezan a invitar para hacer desarrollos en la ciudad. Hacemos una cotización para la EDRU en ese momento, la ENRU en ese momento, hoy EDRU, y pues participamos en la apuesta y en ese momento la ganamos. Bueno, Laura Núñez Rojas, ¿cuál fue su aporte a este proyecto, a esta iniciativa? Como colectivo tenemos una empresa que se llama Al Cuadrado Arquitectos. Entonces lo que empezamos a hacer era cómo nosotros podíamos entender el territorio a partir de conocer a la comunidad. Entonces iniciamos haciendo un trabajo de diseño participativo en donde la comunidad nos expresaba lo que ellos necesitaban y lo que querían para el parque, y a partir de ahí fue que inició todo el proceso de diseño. Entonces hicimos una serie de talleres con la comunidad. Otras cosas que hicimos fue, por ejemplo, unos partidos de fútbol en donde la comunidad nos mostraba dónde estaban los elementos más importantes de la comunidad, y de esta forma empezamos a entender cuáles eran esas características que ellos necesitaban y cuáles ya existían dentro del bulevar y cómo podíamos nosotros, a partir del diseño, potenciar estas dinámicas. Ustedes lo que hicieron fue una consultoría. ¿En qué consistió esa consultoría? Esa consultoría consistió en el diseño del bulevar desde un inicio. Como lo comentábamos, primero se arranca a partir de un diseño en donde la comunidad nos expresa cuáles son sus necesidades, y a partir de allí se empiezan a crear unos diseños. Entonces iniciamos con un esquema básico, luego de ya tener esto aprobado tanto por la comunidad como por la misma alcaldía, se procede a un anteproyecto y finalizamos con la ejecución del proyecto, que es lo que hoy encontramos dentro del bulevar. Luisa, ¿dónde está el Boulevard de Oriente hoy y qué era antes? Está ubicado en la Comuna 14, entre el barrio Alfonso Bonilla Aragón y Marroquín 2.
El bulevar antes, pues en el 2018, antes de que se elaboraran esas tareas de entubamiento del canal, pues era un canal recolector de aguas lluvias y tenía una serie de problemáticas ambientales y sociales, lo que le llamaban las barreras invisibles, fronteras invisibles, eran foco de contaminación. Entonces lo que generaba ya en una cuestión urbana era que los asentamientos que se ejercían ahí daban la espalda al río, entonces no había control, había ventas de estupefacientes, bueno, un elemento, digamos que segregador en la sociedad en ese momento. Entonces se realiza la labor de entubamiento, generó eso en la comunidad, no tenían la infraestructura, no habían vías, habían de una manera muy artesanal que la comunidad desarrolló unas canchas a partir de pues, unos arcos que ellos mismos empezaron a colocar, a partir de pues, unos módulos que ellos empezaban como a armar en el espacio, pero todo de una manera muy artesanal. Entonces el alcalde en ese momento y la secretaria vieron esto como una posibilidad de amarrarlo con ese tema de la política pública, y aquí es donde surge el bulevar. Entonces nace la idea de que este proyecto se convirtiera en una plataforma en donde se convirtiera en la casa común de los habitantes de la Comuna 14. Hagamos un poco de pedagogía. ¿Qué quiere decir bulevar? Bulevar. Nosotros lo contemplamos, uno, por la morfología que tiene por ser un canal, ¿cierto? Lo que tratábamos era hacer un espacio de circulación, de paseo, entonces se convirtió en un paseo de punto A a un punto B que te llevara a ciertas actividades o a ciertas zonas, a ciertos espacios que teníamos en el lugar. Por la morfología tenía que resolverse de esa manera. Es un gran sendero que simplemente te va llevando a partir de una alameda, a partir de un paisaje, y te arroja, digamos, que los diferentes espacios para que la comunidad empiece a integrarse dentro de ello. Laura, el oriente de Santiago de Cali tiene muchos sitios, muchos sectores en los que podía construir un bulevar. ¿Qué les dijo el alcalde o los funcionarios de ese entonces? ¿Por qué en ese sitio? Allí es importante porque cuando nosotros llegamos al lugar, lo primero que veíamos era que esto es un lienzo en blanco, un lienzo en donde lo que existían era o actividades deportivas, canchas de fútbol o parqueaderos. Allí tenían unos espacios, entonces la idea era que este espacio dejara de funcionar como un elemento que simplemente estaba allí para la comunidad a un espacio donde realmente ellos pudieran utilizarlo a partir de las actividades que se fueran colocando dentro del mismo. Entonces en el oriente, y lo que analizábamos en el inicio era que existen una serie de canales que están en el oriente, como por ejemplo este es el canal Cauquita Sur, existe también el canal Figueroa. Entonces son unos proyectos que pueden, además de no ser único, poder replicarse y ser un elemento tipo prototipo, en donde nosotros lo llamamos parques emergentes, ¿sí? Cómo nosotros, a partir de desarrollar un proyecto urbano, se puede replicar en los diferentes canales que existen en la ciudad, sobre todo en esta zona que existe un déficit de espacio público. Entonces estos canales terminan siendo ese elemento que necesita la comunidad para desarrollar diferentes tipos de actividades. ¿Qué extensión tiene el Boulevard de Oriente? Tiene 1.2 kilómetros de longitud, aproximadamente tiene unos 47.000 metros cuadrados de espacio público. ¿Ese era el tamaño que ustedes tenían previsto o podría ser un poco más ancho, más corto? Pues él trabaja de paramento a paramento entre las viviendas. Incluso parte de la apuesta que nosotros teníamos como diseñadores era que, y creo que lo logramos al final un poco, era que la intervención no fuera solamente en un espacio plano, ¿no? Que es lo que tradicionalmente conocemos. Entonces la planta, senderos, ¿cierto? La carretera, la vía. Entonces tratamos en algún momento de trabajar incluso con la comunidad vinculando las fachadas, entonces ya no se convertía en una intervención de espacio público, que sí era lo más importante porque pues es el espacio de encuentro, sino que tratamos de vincular estas fachadas inmediatas del bulevar, y se generó en el año pasado, más o menos en agosto creo que fue, hicimos esa convocatoria junto a la alcaldía de realizar unas intervenciones en las fachadas de la comunidad, las fachadas inmediatas. Se hizo esta convocatoria con todas las secretarías o vinculaciones de universidades que también quisieron hacer parte de la convocatoria, adoptaron una fachada con parte de la familia que viviera en ese momento, y se hizo la adecuación, el mejoramiento de la fachada, y se hicieron unos grafitis. Entonces los grafitis, o este arte que se dispone,
trata de contar un poco de la vida de las personas o de la familia que habita en ese lugar. Entonces la intervención ya no solamente se volvió este tema de espacio público como plano base, sino que también vinculó a este tema de las familias de esa manera. Pues había muchas de las fachadas que no estaban en un buen estado, entonces era la manera de generar ese vínculo. Entonces la intervención se creció más de lo que teníamos pensado, y pues a veces uno como arquitecto, claro, a ti te dan un polígono y uno termina, venga, aquí podemos meterle un poquito más, y creo que se adaptó muy bien, y creo que la comunidad lo aceptó muy bien. Creo que las secretarías y todas las dependencias que quisieron hacer parte del proceso se vincularon al proceso, y eso fue genial porque pues tenemos un parque totalmente integrado, ¿no? Y que logró romper un poco las expectativas que teníamos. Laura, cuando ustedes empiezan a cranearse cómo sería ese Boulevard de Oriente, ¿cómo deberían empezar? ¿Qué pensaron en un principio? Lo primero era entender qué actividades existían ya en el lugar. Entonces uno empieza como a hacer un mapeo en donde, por ejemplo, notábamos que cerca de la ciudad de Cali existía una zona mucho más administrativa donde se encuentra la estación de bomberos, la estación de policía, es como un centro administrativo. Entonces, ¿qué actividades podían llegar a complementar este espacio que era esa zona de inicio del bulevar? Y así yendo como por cada uno de los elementos. Entonces luego veíamos que, por ejemplo, estaba la emisora Oriente Estéreo. Entonces, cómo las actividades que fuéramos proponiendo, por ejemplo, aquí en Oriente Estéreo, como enfrente a Oriente Estéreo, veíamos la necesidad de colocar una plaza cultural para que se realizaran diferentes tipos de eventos. También veíamos que habían actividades deportivas. Entonces, cada una de las necesidades iban surgiendo también de lo que, uno, la comunidad solicitaba, y dos, lo que encontrábamos en el lugar. ¿El Boulevard cuántos años tiene? Usted nos dijo al principio, pero ¿está de cumpleaños o ya pasó la efemérides? De la inauguración es en diciembre. Digamos que la convocatoria de los grafitis comenzó en agosto y se entregó, creo que fue en noviembre, que fue la entrega de todas las fachadas, pero el proyecto se entregó en diciembre. El proyecto todavía no ha cumplido el añito todavía de entregarse. Es decir, que en diciembre, ¿cuántos años cumple? Un año el Boulevard de Oriente, cumple el primer añito. Sí. Pero ustedes lo vienen trabajando desde el año 2018. No, el 2018 se realiza con la alcaldía de Hermitage y en Cali el entubamiento. Nosotros arrancamos los diseños y los talleres sociales más o menos en 2021, creo que fue. Fueron un año de diseños más año y medio de la obra, que fue más o menos lo que tardó. Es decir, que ustedes arrancaron con el gobierno de Hermitage y concluyeron el proyecto en el gobierno del exalcalde Jorge Iván Ospina. No, nosotros arrancamos con la alcaldía de Jorge Iván Ospina. Digamos que nos gusta mucho contar, digamos que de dónde proviene todo este tema de la historia del entubamiento, porque pues hace parte de una historia muy bonita. Pues antes había el canal, pues incluso el Oriente tiene una historia muy bella de todos esos canales que se han convertido en otra cosa, y pues era como una oportunidad de, venga, lo que Laura comentaba ahorita, nosotros no lo planteamos, tratamos de no plantear el proyecto como esto es un elemento típico, base del bulevar, sino que eso se pudiera replicar, digamos, que a otros espacios también del Oriente que se requieren. Ok. Cuando ustedes lo culminaron, concluyeron, ¿eran lo que tenían previsto cuando empezaron, Luisa? Sí, digamos que cuando uno diseña, usualmente sucede que los proyectos no se realizan, no se construyen. Laura, correcto. Entonces es muy importante en este caso que lo que se diseñó terminó estando construido, y eso es importante pues para la alcaldía y para que esto siga sucediendo en las alcaldías, en donde todo lo que se diseñe realmente se construya. Entonces para nosotros, cuando llegó el momento de la inauguración, fue un momento muy especial porque realmente veíamos que la comunidad estaba necesitando ese espacio y que realmente estaba haciendo un buen uso a él. Entonces cuando hoy vamos al Boulevard del Oriente y vemos la gente, por ejemplo, en el skate park, la gente utilizándolo, o por ejemplo vemos que las personas cada vez empiezan a tener más conciencia, por ejemplo, de donde botan la basura, de que no es un espacio en donde encuentras basura por todas partes, sino que están en las canecas donde están dispuestos, o que también pasa si ya no hay grafitis en la zona, sino que realmente las fachadas que se planificaron para tener este tipo de expresiones artísticas es donde se encuentra. Entonces es muy bonito entender que existe ya una pertenencia por este espacio, por la misma comunidad. Ustedes tienen, Luisa Arango Vázquez, ustedes tienen la empresa Al Cuadrado Arquitectos, ¿de acuerdo?
¿esa empresa nació justo después de que este proyecto naciera o ya la habían conformado mucho antes? La empresa surge en el 2017, pues los 4 somos egresados de la Universidad del Valle. Salimos, digamos que con la intención de participar en proyectos, en concursos públicos. Empezamos a tirarnos y a hacer los concursos. Afortunadamente, pues, digamos que no teníamos la expectativa amplia de que íbamos a ganarlo, sino que queríamos hacerlo porque era una buena manera digamos que hacer proyectos a gran escala, y eso nos empezó a abrir muchas puertas. Entonces de ahí ya nos empiezan a llamar, sale el otro concurso y pues otra vez la fortuna de ganar. Hacemos muy buenos equipos con otras oficinas, no solamente de Cali, hemos trabajado con oficinas de Medellín también, nos ha ido muy bien. Digamos que le hemos encontrado mucho el amor pues, en este corto trayecto profesional, por lo menos al trabajo en espacio público, al trabajo paisajístico y en particular con este proyecto Boulevard de Oriente, al trabajo social. O sea, ya no es el tema del arquitecto trabajando detrás del escritorio y dibuje lo que usted crea que puede llegar a ser, sino que ya uno cambia el rol, ¿no? Por lo menos en este proyecto ya no era como es el rol del arquitecto detrás del escritorio, sino que ya es un trabajo de campo, ya es un trabajo en donde ya el arquitecto se vuelve el que escucha y el que traduce la información que se requiere. Entonces, ¿qué es lo que la comunidad realmente quiere? ¿Qué es lo que la comunidad realmente necesita? Y nosotros lo único que hacemos es traducir pues, desde lo técnico y llevar, digamos, que esas ideas a la viabilidad. De acuerdo. Más adelante, Laura, hablamos del Boulevard de Oriente. Enfoquémonos en su empresa, Al Cuadrado Arquitectos. ¿Qué proyectos tienen en mente para los próximos meses o años? ¿En qué están camellando en este momento? Bueno, en este momento, digamos, ha estado todo un poco en pausa, ¿cierto? Por el cambio de administración. Sin embargo, venimos gestando una serie de proyectos. Uno de estos es, en este momento queremos centrarnos en construir, en realizar edificios. Estamos viendo diferentes modelos, por ejemplo, los edificios asociativos. Entonces, cómo podemos generar otro tipo de edificaciones que existan en la ciudad, no solo a partir de la constructora, sino cómo nosotros los arquitectos podemos empezar a juntarnos entre nosotros y crear edificios que pues, sean más asequibles para la comunidad y sean diseñados, digamos, a la medida de la persona. Esto, y también desde hace un tiempo venimos realizando diferentes eventos. En este caso se le llama arquitectura efímera. Los últimos 2 años veníamos realizando el Festival Petronio Álvarez. Entonces, en este momento estamos buscando también nuevamente seguir con la arquitectura efímera. Ahorita vamos a realizar un proyecto que se llama Pabellón Colombia en la ciudad de Cartagena, en la Bienal, más o menos a finales de septiembre. Entonces vamos a trabajar allá un espacio de arquitectura efímera que se va a montar en un tiempo determinado, que eso es lo bonito de esa otra rama de la arquitectura, que te dan un tiempo determinado, se hace el evento, se ejecuta, se finaliza, se desmonta todo y se lleva este espacio a otra ciudad, a otra parte del mundo. Entonces esto es algo en lo que venimos trabajando desde hace un tiempo. Ustedes son muy buenas y les va a ir muy bien, no me cabe la menor duda. Qué bueno, la Alcaldía de Cali, liderada por el alcalde Alejandro Eder, está recuperando las calles y poniéndolas bonitas para los caleños y visitantes antes y durante la COP16. Ya volvemos. Ve, seguro no, segurísimo. Así es el gas natural. Más de 2 kilómetros de vías se han recuperado gracias al programa Parchaos que adelanta la Alcaldía de Palmira. En la zona urbana y rural de la ciudad, adelantando un trabajo 24/7, se moderniza la malla vial con construcción de calles nuevas que garantizan el bienestar de la comunidad. Parchaos, el programa de modernización vial que genera desarrollo para los palmiranos. Alcaldía de Palmira, con voluntad todo es posible.
Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura. La mejor jugada por nuestro planeta se realiza en Cali desde el 21 de octubre. Este año nuestra ciudad juega el papel más importante a nivel mundial por la biodiversidad. La COP16, el espacio internacional que reúne a los 196 países del mundo para crear estrategias tangibles y eficientes para hacer la paz con la naturaleza y mantener la vida en nuestro planeta. Porque juntos ganamos la COP16. El partido por la biodiversidad está en nuestras manos. Si ves gente sospechosa, no dudes en llamar a la línea 164. En este caso, hubo un robo de centro de medición, lo cual produjo una fuga y puso en riesgo a la comunidad. Señor usuario, recuerde que ante robo de centro de medición hay una fuga de gas constante. Desaloje el área, evite fuente de calor o generar chispa. B, seguro no, segurísimo. Así es el gas natural. Ve, seguro no, segurísimo. Así es el gas natural.